10 de la mañana, 10 minutos, 7 grados la temperatura y con mucho placer estamos recibiendo para desarrollar su columna sobre seguridad vial al director del Instituto de Seguridad y Educación Vial, el profesor Arturo Borges. ¿Cómo le va, profesor? Buen día. Buenos días, muchas gracias, Humberto. ¿Cómo está? Bueno, estamos frente a un 24 de agosto, una noche de la nostalgia especial. Evidentemente estamos dentro de las pautas de exhortación que el gobierno realiza a que la gente no concurra a reuniones importantes, grandes, independientemente de que se hagan o no en una casa particular, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tradicionalmente es una noche en la que hay un movimiento importante. Igualmente hay restaurantes, hay lugares que están habilitados para tener un show con las restricciones y con los debidos recaudos sanitarios. De todas maneras, siempre el 24 a la noche es un día de especial cuidado por el tema de que allí es donde se cometen las mayores imprudencias de conducir luego de haber bebido. Seguimos teniendo el problema del alcohol como uno de los factores que muchas veces propician los siniestros de tránsito en nuestro país. Sí, claro, uno puede evaluar muchas causas, ¿verdad? La accidentología puede determinar dentro de lo más frecuente entre 18 y 19 causas. El alcohol y mezclado con el volante es uno de los vectores quizás más importantes. La Organización Mundial de la Salud determinó que el etanol etílico es realmente una droga. En los últimos años, justamente en esta fecha, se ha asociado, recuerde, aquellas promociones de fiestas con canilla libre. Entonces ya como que se fue vinculando justamente un momento donde uno baja la tensión y bueno, el festejo está unido a la ingesta de alcohol. Esa ingesta desproporcionada fue que quizás la que despertó de que esos días, los 24, por el estado, digamos, público que se hacía la fiesta, más la ingesta del alcohol, promovió quizás el cero. Eso argumentó, evidentemente. Claro. Pero fue un buen momento para tratar de meter este tema dentro de la sociedad. Más allá de la fiscalización y de todo lo que reúne como estrategia para disminuir el alcohol en lo social, bueno, creemos que se debe tomar conciencia que con una sola copa de alcohol, que esto también lo digo con todo respeto, ¿verdad? Porque en los últimos tiempos hemos escuchado que una copa no hace mal a nadie. Desde el punto de vista técnico, Humberto, no podríamos admitir eso como un argumento para aumentar las ventas. Nosotros sabemos que la industria del alcohol, de las bebidas alcohólicas, son un elemento de recaudación muy importante para la industria y para el Estado. Pero los costos que tenemos por las desgracias que produce el alcohol en el volante son mayores. Y eso se puede cuantificar. Pero ¿qué pasa con la víctima, su estado psicológico, los traumatismos, lo que sufre la víctima? Eso no se puede cuantificar, pero debemos tenerlo en cuenta. Evidentemente, profesor, como le decía, si bien este 24 va a ser completamente diferente, uno imagina un movimiento muy inferior, también podría llegar a darse que justamente por la ausencia de las fiestas tradicionales, de los lugares tradicionales en donde se realizaba la Noche de la Nostalgia, tengamos mayor concentración, tal vez de pequeñas reuniones, pero reuniones al fin a nivel de casas, a nivel familiar, a nivel de amigos, en donde a veces aún es peor la ingesta de alcohol, por diferentes motivos, ¿no? Es decir, porque allí no hay un control muchísimas veces y bueno, la propia alegría de la noche nos puede llevar a tener esa ingesta. Más allá de lo que hemos hablado claramente, todo lo que conlleva desde el punto de vista de las posibilidades de un accidente por todo lo que me inhibe. Además sigue existiendo, y esto es muy importante aclararlo, una fuerte pena para quienes en una espirometría protagonizando un accidente arrojen un resultado positivo. Es verdad, esto también hay que tenerlo en cuenta. Y cambió la historia con esta ley, ¿no? Nosotros ahora teníamos en pantalla algunos elementos que la gente se permite la ingesta del alcohol porque hay algunos mitos que realmente tenemos que derribar, que hay gente que dice que el alcohol puede ser un alimento, que puede servir para combatir el frío.
La verdad que es un antitermógeno, es Exacto. totalmente al revés, porque uno se quema por dentro, pero por fuera Es al revés. no tiene la sensación de frío, pero se pone por hipotermia. No es un estimulante, porque realmente es una especie de anestésico. Es como un inhibidor en general, ¿no? Exactamente, sí, desinhibe la conducta Claro. automáticamente, ¿verdad? Tenemos dos neurotransmisores que se ven afectados, sobre todo el que controla la conducta, como usted muy bien decía. Por lo tanto, hay que derribar estos mitos. No es un alimento, no es un estimulante, es un depresor del sistema nervioso central, no previene enfermedades del corazón, nadie hoy en su sano juicio lo recomienda, y ni que hablar con el tema de la potencia sexual, porque realmente ahí modifica la libido. Pero como usted dice, bueno, pero eso de que hoy tenemos la oportunidad, nadie dice que no se pueda salir a festejar, ni que si nosotros cumplimos dentro del hogar lo que tienen que hacer, el tema es que sepamos que después vamos a conducir. Y ahí es donde deberíamos hacer algunas estrategias. Bueno, tiene que haber una persona Claro. que se sacrifica este día. Sobre todo pensando en esas repercusiones. Como usted dice, tanto civil como penal hay una repercusión. En la tasa que nosotros tenemos de cero, mucha gente dice, no, pero el cero no está en el mundo entero. La verdad, no es lo mismo sin alcohol que con una copa. El individuo con una sola gota de alcohol que entra en el organismo modifica una o muchas más funciones, varias funciones, de las que nosotros necesitamos para conducir. Una de las más importantes es la visión. Lo que vemos en esta placa es lo primero que quita. ¿Qué hacemos? Perdemos el campo periférico. Claro. Es decir, que la función visual ya se ve modificada. Un elemento importantísimo para poder determinar las distancias, la velocidad, el escenario completo para poder reaccionar a tiempo. Entonces, aunque uno crea que con una copa no hace nada, bueno, el cerebro está modificado. ¿En qué sistema? En que si no aprecia bien, no lee bien el entorno, evidentemente que las respuestas frente a un estímulo negativo a veces se nos complica. Desde el punto de vista entre las tasas, fíjense la visión que podemos llegar a tener. Y algo importante, Humberto, que pusimos esta placa, porque acá hay un elemento fundamental. ¿Cuándo es que más ataca el alcohol a un conductor? El etanol, en la noche. En la noche. En la noche. Entonces se producen dos cosas. La vista se ve afectada por la posibilidad de no poder concentrarse en el escenario. La segunda, el deslumbramiento provoca un problema en la función visual, que reacomodarse a un escenario después, por ejemplo, de un encandilamiento o de una cantidad de luces, se demora mucho más. Es como el amanecer y el atardecer. Claro. Elemento fundamental. Y aunque uno crea que está en condiciones de responder, el cerebro quizás no tiene la posibilidad de hacer una respuesta dentro del aparato motor que nos saque de un tema. Pero volviendo a lo que usted dice, para dejarlo claro, por la ley de faltas, en el artículo 365, dice y establece que hasta 1,20, si en una espirometría damos ese valor, la falta es administrativa. Es un retiro de la licencia a conducir, que esto es lo mejor quizás y lo más barato que nos puede salir, ¿verdad? Con la multa. Peor está dentro de un siniestro. Pero si cuando nosotros hacemos el control de espirometría y marca más de 1,20, se pasa a juez. Y ahí ese antecedente, cuando uno puede tener un evento cualquiera de accidente y se piden antecedentes, ya no se piden a la Intendencia. No es un tema administrativo, ahora se pide al Poder Judicial. Y el antecedente es un antecedente judicial. Claro. Y ahí la historia cambia. Y ese antecedente no se modifica a lo largo de toda su vida de conductor. Por lo tanto, a los jóvenes tenemos que decirle, no podemos entrar en esa situación por el solo hecho de divertirnos un rato y que después nos pese toda la vida. Que esto, decíamos, la falta administrativa es un recurso que tiene el legislador para controlar de alguna manera. Pero el problema es, ¿qué sucede después que yo tengo un accidente? Un elemento que la víctima es compleja y además participar de un accidente, la huella que nos queda, dicen los que entienden, los psicólogos, que es indeleble. No se borra jamás tampoco, de la misma manera que no se va a borrar el antecedente, lo peor es el aspecto psicológico, el trauma psicológico que pueda ser producido. Hay un cóctel fatal. ¿Cuál es el cóctel fatal? Según esta imagen, nosotros alrededor del alcohol podemos tener esta posibilidad. Hay algunos elementos que son internos, como es la distracción, que es provocada inmediatamente por no concentrar la atención debida. La otra posibilidad es que uno ya infravalora el riesgo. Es decir, ya con una copa, con esa euforia que usted muy bien decía, uno empieza a tener,
a entrar en un umbral de riesgo que va evolucionando, pero cree que su rendimiento mejora. Sí. ¿Se acuerdan antes que algunos conductores avesados, de viejos, decían, yo con una copa, ir a la cañita a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, decían, yo con esto manejo mejor, conduzco mejor? Bueno, eso fue un mito, ¿no?, que se fue derribando de a poco. Y la otra es la fatiga. Claro. Entonces, en la noche, ¿qué pasa? Decíamos, bueno, la noche es un factor complejo. La fatiga, el cansancio, el estrés ayuda a que la absorción del alcohol sea más inmediato y produzca un elemento mucho peor. Es decir, no somos mejores, la verdad que estamos peores. Pero si a eso le agregamos lluvia, niebla y noche, es el cóctel fatal. Claro. Y esto es lo que la sociedad debe entender. No somos de dar consejos ni sugerir conductas morales para nada, pero el alcohol hay que alejarlo de la conducción. Y esto tiene que haber una condena social. Y quizás es lo que necesitamos, que en la educación esto se trate como una materia dentro de lo transversal, que sería la seguridad vial, como un elemento a que los jóvenes puedan distinguir. Después hay otras preguntas que se nos hacen en cuánto se demora en eliminar el alcohol. Sí, pero eso depende de cada uno, de la ingesta que se haya tenido, del alcohol en sangre que se... Es muy difícil de determinar, es para cada uno. Yo creo que como regla general, lo ideal es divertirse, uno se puede divertir, beber, uno puede beber. Tiene que manejar otro, el que no haya bebido, nada más. Tal cual. O quedarme a dormir en la casa del amigo. Exacto. O sea, pero obviamente es la única conducta que nos va a alejar de la posibilidad de estar protagonizando un accidente. Que atención, no solamente hablemos del riesgo en el que ponemos a los demás, el riesgo que también nos ponemos nosotros mismos, ¿no? Es decir, cuando lo hacemos. Y el problema a nuestra familia. Sí. Que ese es un tema, los que están alrededor nuestro lo van a sufrir o lo pueden sufrir mucho más. Entonces, de esa posibilidad de eliminar alcohol, como usted dice, depende del sexo. Por ejemplo, a igual peso y a igual cantidad de alcohol ingerido afecta más a la mujer que al hombre. Para cerrar, ¿qué tenemos allí? En esa placa, Humberto, nosotros tenemos que no es lo mismo ingerir el etanol con el estómago vacío, que la absorción es inmediata, la curva de alcoholemia se eleva aritméticamente, y después tenemos dos etapas o tres. La difusión y la metabolización son elementos que discurren a través de la sangre, y cuando es sin alimento, ahí se demora mucho más. Claro. Y bien se ingiere mucho más rápido y pasa a través del estómago y del intestino delgado mucho más rápido. Cuando uno come algo, tiene alguna alimentación, algún líquido anterior, ahí logra que el descenso sea más rápido y no haya una absorción inmediata. Y otro elemento, a veces la gente puede decir, bueno, podemos acostarme a dormir, y después se pasa. Cuando uno se acuesta a dormir, enlentece la etapa de la metabolización. Es decir, prácticamente se forma una meseta, y cuando nos despertamos, ahí es donde recién podemos empezar a decir que empieza a descender la tasa de alcoholemia que tenemos. Profesor, ha sido un placer, como siempre, haberlo tenido esta mañana aquí en Arriba Gente. El gusto es mío, muchas gracias. Hemos estado con la columna de Seguridad Vial con el profesor Arturo Borges, director del Instituto de Seguridad y Educación Vial.